Inicia Es Noticia, noticia en profundidad, un verdadero placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia, lo vemos a través de titulares. El primero de ellos es noticia Bolivia. En medio de un multitudinario acto, el presidente Evo Morales fue proclamado como candidato a la presidencia para el 2019. Esto se dio en una jornada que recuerda ese llamado Día de la Mentira. El 21 de febrero de 2016, la maquinaria de difamaciones y descrédito de la derecha contra el presidente llevó a la pérdida de un referendo convocado por organizaciones políticas. Vamos a recordar este hecho, tenemos información, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Venezuela, nación en donde se dio inicio a un revolucionario sistema financiero. La criptomoneda Petro comenzó a moverse a nivel internacional para recuperar la independencia económica. ¿Cuáles son sus implicaciones? Lo veremos, lo analizamos con la ayuda de un experto. Y tercer tema que es noticia, República Dominicana. Los logros de la integración en retroceso, estancados o con nuevos desafíos. Son profundos asuntos que discuten los más destacados intelectuales de nuestra región en Santo Domingo. Tenemos sus conclusiones. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Bolivia, se cumplen 2 años del referéndum sobre la propuesta de reforma constitucional para permitir la reelección o no del presidente Evo Morales. A propósito, este miércoles se desarrolló una gran jornada de movilización en apoyo al jefe de Estado y fue proclamado como aspirante a un nuevo periodo. Los opositores de la reelección también salieron a las calles. Vamos a recordar estos hechos. El 21 de febrero de 2016, con el 51,3%, los electores rechazaron la propuesta de una reforma a la Constitución Política del Estado para permitir la postulación del presidente Morales a un tercer mandato. Antes, durante y después del evento electoral, la oposición desarrolló una poderosa campaña sucia en contra de la imagen de Morales para desacreditarlo. Los señalamientos falsos en su contra iban desde tráfico de influencia hasta cuestiones de índole personal, como la presunta existencia de un hijo que no habría reconocido. Morales reconoció que detrás de la campaña de difamación estaba Estados Unidos, quien habría enviado a Bolivia a 2 expertos en redes sociales para influenciar al electorado en su contra. Luego del referéndum, las fuerzas políticas del oficialismo recurrieron al Tribunal Constitucional. En noviembre del año pasado, el ente judicial se pronunció a favor de la reelección con fundamento en la Convención Americana de los Derechos Humanos suscrita por el país. Este convenio internacional tiene rango superior sobre la propia Constitución y la ley electoral boliviana y defiende el derecho de un gobernante a ser elegido de forma indefinida y del pueblo a elegirlo. A propósito de la fecha, recordada como el Día de la Mentira, este miércoles miles de partidarios del mandatario se concentraron para proclamarlo como candidato a las elecciones de 2019. Previamente, movimientos de oposición convocaron a un paro cívico contra la reelección. Al respecto, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, aseguró que la convocatoria contra la repostulación del presidente Evo Morales y en defensa del referéndum del 21 de febrero de 2016 no afectó al aparato productivo del país por la poca adhesión del pueblo boliviano. Más información a esta hora desde La Paz con Freddy Morales, más acerca del balance de esta jornada. Freddy, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Una jornada de movilizaciones a favor y en contra de la eventual postulación del presidente Evo Morales como candidato a la reelección dentro de 2 años. Las movilizaciones de proclamación de la candidatura del presidente Morales empezaron ayer en Santa Cruz con concentraciones multitudinarias y que se repitieron este miércoles en las ciudades de Cochabamba y La Paz. Los sectores sociales que respaldan al presidente y que vienen promoviendo desde hace 2 años su habilitación como candidato a la reelección fueron protagonistas de estas concentraciones. Explicaron que el gobierno apoya a estos sectores tradicionalmente marginados, ha implementado políticas sociales y además ha promovido diversas obras de desarrollo del país.
Entre tanto, sectores opositores a la eventual postulación del actual presidente realizaron bloqueos de calles en varios barrios de la ciudad de La Paz y de otras ciudades de Bolivia. Sin embargo, no se produjo el paro nacional convocado por comités cívicos, ya que las actividades cotidianas de la industria, la banca y otras productivas se mantuvieron con normalidad. Por la noche en La Paz realizaron una concentración con participación masiva. Voceros oficiales del gobierno afirmaron que el paro nacional fue un fracaso, en tanto que el presidente Evo Morales, que mantuvo su actividad habitual de entrega de obras, sobre todo en el área rural, agradeció a las movilizaciones de las organizaciones sociales y advirtió que hay una campaña de sectores conservadores para retomar el control del gobierno y apoderarse de los recursos del Estado. Es bueno recordar que el presidente Evo Morales ya está habilitado para postularse como candidato a la reelección dentro de 2 años por resolución del Tribunal Constitucional, que mediante resolución determinó que las autoridades electas por sufragio pueden postularse más de 2 veces a la reelección en el mismo cargo. Tatiana. Gracias, Freddy. Ahí está la coyuntura, el contexto que nos permite para pasar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Carlos Gustavo Romero, ministro del Gobierno de Bolivia, abogado, ex senador. También está desde nuestra sede de corresponsalía en La Paz. Ministro, buenas noches. Bienvenido a Noticia de Telesur. Buenas noches, un saludo cordial a través de la gentileza de Telesur. Un saludo a Tatiana, muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias, ministro. Varios hechos han marcado esta jornada de miércoles. Le pregunto por uno fundamental en La Paz. Freddy lo decía, lo teníamos en el informe previo. Movimientos sociales han proclamado al presidente Evo como candidato a la reelección para el año 2019. ¿Cuál fue la perspectiva por parte del gobierno de esta jornada? Movimientos sociales que anunciaban que será su candidato, su aspirante a la reelección para el año 2019. Sí, evidentemente, tal vez vale la pena, entre los antecedentes que se han mencionado, no añadir uno. El año 2016 efectivamente hubo un referéndum en una fecha como esta, pero ese referéndum fue viciado porque una terrorífica, tenebrosa campaña de mentiras llegó al extremo inclusive de sobornar a una familia, a 2 esposos humildes, para hacer aparecer a su hijo como si fuera hijo de Evo Morales. Esto no debe tener un correlato de verosimilitud con las mentes más macabras que podrían planificar un montaje, una mentira, ¿no es cierto? Entonces convirtieron a un niño en actor político. Ficticiamente lo hicieron aparecer como hijo del presidente, convirtieron a muchos hechos absolutamente falsos en los factores que no permitieron una adecuada decisión y construcción de voluntad popular. Pese a esa campaña, una campaña articulada desde el exterior, desde Estados Unidos, el presidente Morales obtuvo en ese momento 49% de adhesiones. Nunca un presidente, aparte de Evo Morales, en la época desde la recuperación de la democracia, ha alcanzado estos márgenes de votación. Hoy día, 21 de febrero, se supone que es la fecha simbólica de la oposición boliviana, de la derecha de Bolivia. Una derecha que, más allá de impugnar, de resistir la candidatura del presidente Evo Morales para que se someta al veredicto del pueblo, se someta al escrutinio popular en las urnas para ver si continúa o no dirigiendo los destinos del país después del año 2019, en realidad es una derecha que se encuentra desesperada porque hace 12 años desde la instauración de este proceso de cambio en Bolivia no ha podido constituirse más en Celestina de la filibustería externa. No ha podido lograr que el modelo de desarrollo económico de Bolivia, que implica el control de los sectores estratégicos de la economía, retorne a manos extranjeras, a control de las empresas transnacionales. Y seguramente tiene muchos motivos de preocupación, porque ya no solamente estamos hablando del gas, del petróleo, sino fundamentalmente de otros recursos estratégicos como el litio,
o el hierro, para los cuales Bolivia viene emprendiendo procesos de industrialización a paso acelerado. Seguro. Permítame, pregunto algo más acerca de esta coyuntura. De hecho, este llamado Día de la Mentira por parte de todos los movimientos sociales que recuerdan esta fecha de difamación en contra de la figura del presidente Evo Morales, se estaban anunciando que habría un paro cívico y que prácticamente desde la oposición se paralizaba el país. ¿Cuál es el balance ya a esta hora de estos hechos? Sí, efectivamente, ellos anunciaron una paralización económica, social del país. Resulta que el aparato productivo ha trabajado con absoluta normalidad. Los servicios han funcionado en lo fundamental en todo el país. Las rutas interdepartamentales no han sido interrumpidas nunca. Los aeropuertos internacionales no han interrumpido ni modificado sus horarios de vuelos. El sistema de educación pública ha trabajado con normalidad. El sistema de salud ha trabajado con normalidad. La banca y las entidades financieras han trabajado con normalidad. El comercio, el transporte han funcionado. Lo que hemos visto simplemente en algunas ciudades capitales del país son bloqueos esporádicos. Bloqueos esporádicos protagonizados inclusive en algunos casos por 5, por 7 personas que se apostaban en una esquina, en un área de convergencia peatonal o vehicular para interrumpir el paso, apelando en algunos casos a piedras, a maderas, a cintas de plástico. En total, pues hemos tenido bloqueos esporádicos que no han llegado a movilizar significativamente una cantidad importante de personas. Por el contrario, los movimientos sociales se han movilizado para defender el proceso de cambio en Bolivia, para defender a la patria, la agenda patriótica que proyecta el presidente, para reafirmar la postulación del presidente Morales en concentraciones. Esto debió verse, ministro, como una... Sí, permítame, le pregunto, estos dos movilizaciones con ese panorama que usted nos entrega, políticamente es visto como una medición de fuerzas en un día en donde se recuerda todo este referendo del año 2016? Sí, efectivamente, porque es una revolución democrática y las revoluciones democráticas como las que tenemos en Bolivia, en Venezuela, son un escenario permanente de configuración y diagrama de relación de fuerzas, porque son precisamente construcción de consensos, movilización pacífica de fuerzas sociales, y en el caso de Bolivia, anoche primero en Santa Cruz hubo una concentración multitudinaria de por lo bajo 200.000 personas que se concentraron en defensa del proceso de cambio y apoyando al presidente Morales en distintas capitales, en todas las capitales del país. Hoy día se han desarrollado numerosas movilizaciones. Hay una más pendiente que se va a desarrollar en el Beni, en el sur de la Amazonía el día de mañana, pero en las capitales y en algunas ciudades intermedias las movilizaciones han sido absolutamente multitudinarias, ¿no? Decenas de miles de personas espontáneamente han salido a las calles, se han concentrado, han expresado su apoyo, su reafirmación, su fidelidad al proceso de cambio, han postulado nuevamente la continuidad del presidente Morales. Lo que hemos vivido hoy día en Bolivia es una jornada abrumadoramente categórica, contundente, incontrastable, de respaldo ciudadano al proceso de cambio en Bolivia y al presidente Evo Morales. ¿Qué se aprendió también en términos de elecciones políticas y estratégicas después de ese llamado Día de la Mentira del año 2016? Bien recordaba usted algunos de los hechos que intentaron golpear no solo la figura del presidente, sino de la figura de un hombre recto, que ha tenido un profundísimo apoyo y arraigo desde las bases más populares e indígenas del país. Han pasado estos años, la derecha actuó de tal manera, ahí estaba el resultado, pero hoy vemos esta gran movilización, ahí están además las imágenes. ¿Cuál es la lección aprendida políticamente de esto, ministro? Que las mentiras tienen patas cortas. Como decía la filosofía dialéctica,
el único criterio de la verdad son los hechos, ¿no es cierto? En la Biblia también se dice, a los hombres los juzgaréis por sus acciones, por lo que hagan. Y lo que ha hecho el presidente Morales es pues transformar profundamente este país, devolverle soberanía, liberar al pueblo, darle dignidad al Estado boliviano, dar saltos cualitativos impresionantes, gigantescos en materia de potenciamiento productivo, industrialización, reducción de desigualdades sociales. Las mentiras tienen patas cortas, las mentiras coyunturalmente pueden confundir a la gente. Las mentiras se las utiliza desde la derecha en esta era de lo que un politólogo argentino denomina la posverdad, algo que está más allá de la verdad, que consiste en manipular sentimientos ante la falta de paradigma ideológico, de propuestas programáticas, estratégicas, ¿no es cierto? La derecha acude a la mentira, a la intriga, a la campaña sucia para dañar la imagen de las personas, pero en Bolivia se ha demostrado que eso tiene patas muy cortas. El pueblo tiene memoria, el pueblo tiene conciencia, el pueblo tiene inteligencia, de tal modo que el proceso de cambio en Bolivia está muy firme, muy sólido, muy fuerte, muy potente. Hay una situación coyuntural que quiero preguntarle también en ese contexto. Puede ser algo muy local, pero la reflexión irá mucho más allá. Si es así como deberá prepararse el Ejecutivo y el pueblo mismo de cara a un proceso de reelección presidencial para el 2019. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, anunciaba esta jornada, esta tarde, una querella en contra de usted, ministro, por una supuesta agresión de un policial a su hijo Franco Albarracín en medio de una movilización. ¿Usted qué responde y qué reflexión hace de esto? Bueno, primero que yo ni sé de la vida del rector de la universidad, ¿no es cierto?, de su vida privada. Los temas privados, los temas familiares, los respetamos absolutamente. Nosotros somos un gobierno profundamente humanista, profundamente democrático. Nuestras luchas sociales siempre han sido pacíficas, siempre han sido armónicas. No solamente nos hemos encontrado guiados por un liderazgo carismático que es Evo Morales, sino también que hemos generado profundos pactos sociales como una asamblea constituyente que ha transformado las estructuras del Estado boliviano. Decir que nosotros perseguimos, que mandamos selectivamente a reprimir a alguien, al hijo de no sé quién, eso es parte de las mentiras. La derecha en Bolivia continúa con esta campaña de mentiras. Yo puedo decir, mirando de frente, que el señor Albarracín nunca podrá probar lo que ha denunciado en la presente jornada contra el ministro de Gobierno que habla. Muchas gracias, ministro, por este análisis. Gracias por entregarnos estas reflexiones. Ahí estaba, desde nuestra corresponsalía en La Paz, el ministro de Gobierno del presidente Evo Morales, Carlos Romero, con toda esta, análisis y profundización acerca de la jornada vivida hoy desde la coyuntura y también desde esa perspectiva política que viene en términos de desafío para esta nación andina, sobre la que hay unos números excepcionales en términos de desarrollo económico, en términos de desarrollo humano, pero que hay una derecha que mantiene desvirtuándola. Hay que prepararse, dice el ministro Carlos Romero, a quien reiteramos nuestro agradecimiento. A manera de síntesis, tenemos acá la información de la jornada. Bolivianos marchan en apoyo a repostulación de Evo Morales. Movimientos sociales del país se concentran en las 9 ciudades capitales, zonas intermedias, para respaldar la repostulación de Evo Morales. Organizaciones sociales de toda Bolivia salían este miércoles desde la ciudad del Alto, provincia Murillo, en el departamento de La Paz, la capital política del país. Allí respaldan la tercera repostulación del presidente Evo Morales para la elección general del año 2019. Algo que han dicho algunos de los participantes. Nosotros, como organizaciones sociales, rechazamos las mentiras de la oposición. Nunca vamos a aceptar lo que pretenden hacernos creer. Esta es una muestra de nuestro apoyo al hermano Evo Morales, lo dijo el dirigente de la Federación de Juntas Vecinales del Alto, Mariano Calamani. Tienen más ustedes información en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Muy bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia Venezuela. Nación en donde se dio inicio a un revolucionario sistema financiero.
La criptomoneda, el petro, comenzó a moverse a nivel internacional para recuperar la independencia económica de esa nación suramericana. ¿Cuáles son sus implicaciones? Lo analizamos al volver en el Noticiero. Es noticia Venezuela. Tras el lanzamiento oficial del petro, el presidente de la nación, Nicolás Maduro, dio a conocer sus alcances. Expertos coinciden en que el petro impulsará la economía a la nación como una potencia económica y financiera. Revisamos detalles. Desde hace varias horas, oficialmente el petro está en el mercado. La víspera, el presidente Nicolás Maduro dio inicio a la preventa y oferta a nivel nacional e internacional. El mandatario, junto a empresarios del sistema de blockchain, presentó el proceso de funcionamiento de las diferentes estrategias y anunció el establecimiento de convenios con empresas internacionales para el impulso de la criptomoneda. Que hemos firmado hoy 2 convenios fundamentales para que el petro circule por las plataformas tecnológicas más avanzadas del mundo. En primer lugar, el petro va a utilizar la plataforma NEM, la plataforma tecnológica más avanzada en uso y circulación de criptomonedas. Hemos firmado para el uso de la plataforma más avanzada del mundo con la empresa Zeus, la empresa rusa más avanzada, más importante en la administración de plataformas tecnológicas. El gobierno también hizo el lanzamiento de la página oficial www.elpetro.gov.be para la implementación del criptoactivo y su respectivo proceso de preventa. La misma contiene detalles sobre el procedimiento mediante el cual cualquier persona, natural o jurídica, podrá adquirirla. El sistema de criptomoneda venezolana nace como una alternativa para fortalecer la soberanía monetaria y combatir el bloqueo financiero de Estados Unidos contra la nación. Un claro ejemplo es el bloqueo del código SWIFT, una clave de identificación bancaria requerida para la realización de transferencias internacionales y cuyo promotor principal es Estados Unidos. Recordemos que toda transferencia en dólares debe pasar por un proceso bancario norteamericano para luego ser entregado a su destinatario final. Estados Unidos utiliza esta plataforma para atacar políticamente a quienes considera sus adversarios o quienes no siguen sus órdenes. En ese contexto, el Ejecutivo de Venezuela crea un sistema respaldado por las reservas de sus recursos naturales. Varios expertos coinciden en que el petro impulsará la economía de Venezuela. El economista estadounidense Max Keiser indica que el petro es una forma de lucha contra el imperialismo. Por su parte, el ingeniero en ciencias de la computación y emprendedor de blockchain, David Jaramillo, señala que por primera vez un país decide emitir un activo digital respaldado con recursos del mundo real, una garantía para poder diversificar parte de su riesgo. Un mundo aún desconocido para muchos, en esos me incluyo, y con un experto vamos a dilucidar todas estas dudas. Nos acompaña José Ángel Álvarez, ingeniero, presidente de la Asociación Nacional de Criptomonedas, una iniciativa privada, es empresario, especialista en criptomonedas. José Ángel, bienvenido. Un placer, buenas noches, gracias por acompañarnos. El presidente, cuando hacía los anuncios, desde la perspectiva política planteaba un asunto muy importante. Es una lucha contra la guerra económica inducida que viene particularmente de grandes corporaciones financieras que se encuentran en los Estados Unidos. Desde esta mirada, ¿cuándo podremos comenzar a ver si existen los tiempos en medio de una iniciativa como esta para empezar a sentir que esto se revierte? 45 días son los tiempos del lanzamiento de la
petromoneda emitida por Venezuela, y esto es toda una vanguardia tecnológica, porque por primera vez en la historia se están viendo que las criptomonedas están pasando de ser un tema netamente tecnológico a pasar a ser un commodity. Estamos hablando de que Venezuela dentro de muy poco tiempo tendrá la posibilidad de recibir pagos de su petróleo a través de las criptomonedas. Entonces, esto abre un abanico de alternativas para los venezolanos y para toda Latinoamérica, porque le da la posibilidad a las personas de decidir dónde inyectar su dinero o sus finanzas personales. Estamos hablando de que si prefieres una tecnología solamente como el Bitcoin, que es solamente sustentada por el tema de blockchain, o si prefieres un sustento de las criptomonedas a través del petro, una tecnología totalmente vanguardista. Es una iniciativa del gobierno venezolano. He leído algunos medios locales, dicen que algunas naciones, particularmente de monarquías del Golfo Pérsico, están tratando de avanzar hacia eso. ¿Podemos decir entonces que también desde esa mirada es el primer país del mundo que asume ese reto? Bueno, tanto como podemos decirlo, no. Indudablemente Venezuela este 2018 se está transformando en una criptonación. Una criptonación porque ya 3 empresas de las más importantes del Estado venezolano están obligadas a recibir pagos y emitir pagos en criptomonedas. Estamos hablando de que frontera, la gasolina se va a vender en criptomonedas. Todas las aerolíneas nacionales e internacionales van a pagar en criptomonedas. Entonces, vemos una adopción de la tecnología que es impresionante, porque hace unos 3 meses esto era una utopía y hoy se convierte en una realidad. Nosotros creemos que todos los commodities que tiene América Latina tienen que ser comercializados a través de criptomonedas. Por eso ahorita vimos con mucha expectativa el gobierno de Bolivia y le hacemos una propuesta que lance Gascoin, la primera criptomoneda sustentada en todas las transacciones de gas que hace Bolivia. Y entonces de esta forma maravillosa, gran potencia que es indudablemente. Entonces, de esta forma maravillosa, todas las personas de a pie, todas las personas empresarios de Latinoamérica van a poder decidir si prefieren ir a una criptomoneda como el Gascoin, el Petrocoin o el Bitcoin. Y si no les gusta ninguna de esas 3 criptomonedas que existen, hay más de 1.500 criptomonedas. Claro, es un mundo en el que parece que en ese momento avanzando rápidamente y deja de estar en el mundo virtual para centrarse en hechos tan coyunturales. También, desde las grandes potencias podremos verlo, por ejemplo, China, Rusia. Sí, indudablemente el presidente Vladimir ya el año pasado, a finales del año pasado, hablaba de la posibilidad de crear un criptorrublo. Situación que nos hace orgullosos de ser venezolanos, porque nosotros ya vamos a la vanguardia. Es el primer Estado-nación, la primera figura de una criptomoneda de esta magnitud. El presidente Nicolás Maduro el día de ayer dijo que ya van por los 725 millones de dólares recaudados en la primera emisión. Lo que estaríamos hablando de la pre-ICO con mayor capitalización del mercado de todas las criptomonedas que han existido en la humanidad. Pero estamos hablando de sistema empresarial, no necesariamente de personas naturales, o sí, también ya hablamos de personas naturales. Se está haciendo el lanzamiento inicial y a través de la página elpetro.gov.be todas las personas de todo el mundo pueden registrarse y automáticamente empezar a acceder a esta nueva plataforma, con lo cual Venezuela, en medio de la coyuntura que está viviendo, se va poniendo en la cabeza desde el punto de vista tecnológico. Muchas personas con las que hablamos en las calles, los venezolanos de a pie, dicen, bueno, pero ¿por qué Venezuela? Si Venezuela está en una coyuntura bastante compleja. Bueno, justamente esa complejidad y esa coyuntura hace que el Ejecutivo Nacional y empresarios como nosotros busquemos alternativas. Nosotros somos un grupo de empresarios que el año pasado descubrimos las criptomonedas y planteamos en el Banco Central de Venezuela la posibilidad de que estas criptomonedas se utilicen para desahogar la coyuntura económica que vivimos, y bueno, vemos con gran satisfacción todas las medidas que se están aplicando. Hacer de crisis grandes oportunidades como en este momento. Ahora bien, si Estados Unidos
dice, porque no es solamente esta jornada, hemos visto también en semanas anteriores, insiste en mantener el bloqueo, incluso a través de la petromoneda. ¿Realmente lo podrá hacer o es una amenaza más? No, Estados Unidos está bloqueando no solamente la petromoneda, todas las monedas que se están emitiendo en la actualidad están limitándose a no hacer ventas de sus acciones o de sus criptomonedas en Estados Unidos, porque Estados Unidos se está blindando jurídicamente. Sin embargo, lo que nosotros pensamos es que esto va a sobrepasar cualquier tipo de bloqueo. Esto va, no solamente lo pensamos, lo sabemos porque la tecnología es bastante transparente y la única forma de bloquear totalmente una revolución tecnológica como las criptomonedas es a través de un bloqueo de todo el Internet. E Internet no depende solamente de Estados Unidos. Hoy en día Internet aunque depende en gran parte sí funciona desde las redes estadounidenses. Indudablemente hay un núcleo de plataformas y de nodos que están en Estados Unidos, pero Venezuela no solamente está conectada con Estados Unidos, Venezuela tiene 3 satélites y esto permite a Venezuela posicionarse en la vanguardia tecnológica de toda esta situación de criptomonedas. Se amplía mucho más la posibilidad si no se utiliza el dólar desde ningún tipo de cambio. Bueno, fíjense que nosotros estamos planteando la posibilidad de que el bolívar lo llamemos y lo pasemos de forma automática a un bolívar digital a través de un criptobolívar, de que se transforme el criptobolívar conjuntamente con el petro y sean las plataformas iniciales para transacciones a nivel mundial y que de una vez por todas Venezuela sea la punta del alfiler que estaría explotando la burbuja del dólar en la actualidad. Es decir, se estaría jugando con monedas locales. No, un bolívar, un yuan, por ejemplo. No. La revolución de las criptomonedas, no estamos hablando de un tema netamente de monedas locales. Cuando hablamos de las criptomonedas, hablamos de la plataforma con la cual, de la misma forma como una persona puede compartir un mensaje de WhatsApp y puede compartir una foto y todas esas fotos se encuentran en la nube, de esa misma forma las criptomonedas permiten en tiempo real, sin intermediarios, compartir dinero. Entonces no estamos hablando de monedas locales, no estamos hablando ni siquiera monedas regionales, estamos hablando de monedas que se transforman en monedas globales y que todas las personas solamente con un celular, a través de su conexión a internet y a través de próximamente un mensaje de texto, van a poder intercambiar dinero. Estamos hablando de la posibilidad de que una persona en Europa envíe por lo menos $1 en tiempo real a este momento a mi persona y de esta forma no pasaría por ningún banco. Ahorita con la tecnología que tenemos en los bancos actuales no permiten enviar una cantidad de $1 porque nada más los costos de transferencia podrían ser más de 30 euros o algo por el estilo. Entonces esta tecnología sí lo permite y en tiempo real. Entonces de una manera muy sencilla lo que estamos viendo es que primero fueron los correos electrónicos que estaban en la nube, eso pasó indudablemente a desechar las cartas, estamos viendo cómo los periódicos se transformaron digitalmente y ahora el próximo paso es intercambiar dinero que tú puedas llevarlo a la esquina y comprar pan. Y esto acabaría con el papel moneda. No hablemos de moneda local, con cualquier papel moneda, pensando a futuro. Es que indudablemente la Asociación Nacional de Criptomonedas está buscando de que este 2018 Venezuela sea el primer país que elimine el papel moneda a través de un criptobolívar. Y bajo esta tendencia, Venezuela se está poniendo en la referencia mundial para que otros países lleven la iniciativa. Realmente nosotros no necesitamos las monedas, no necesitamos los billetes, lo que nosotros necesitamos es la capacidad de compartir, de la misma forma como compartimos una foto, compartir dinero para pagar nuestras transacciones, nuestro día a día. Esto realmente es muy, muy interesante. Cuesta un poco entenderlo, pero cuando se abre la mente realmente es muy interesante. Pero para eso se necesitaría una inmensísima plataforma en todo el sistema, en todo el Estado. Me refiero bancos, supermercados, todo lo que signifique la vida cotidiana. No, es que lo más maravilloso de esta tecnología es que lo único que necesitas es un celular inteligente. Entonces vemos las limitantes que están ocurriendo ahorita de la forma coyuntural en Venezuela, donde algunos supermercados puede que no tengan puntos de venta, pero sí vemos que todos los empleados pueden tener teléfonos celulares inteligentes, tienen conexión a internet, ya comparten fotos. Las personas de hoy en día que pueden compartir una foto en tiempo real de cualquier lugar del mundo a cualquier otro lugar
sin fronteras de por medio, indudablemente tienen la posibilidad desde ya de compartir dinero. Entonces, no necesitamos grandes esfuerzos tecnológicos porque la plataforma ya existe. No necesitamos grandes inversiones tecnológicas. Lo que sí necesitamos es gran cantidad de difundir la información, explicar a la gente y hablarles a las personas que esto es solamente una evolución en la transformación tecnológica que a través de celulares inteligentes se permiten hacer. Hace unos 15 años esto hubiese sido inviable porque esto no existían los celulares imposible. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué va a pasar, Juan, con el sistema tradicional, me refiero financiero mundial? El sistema tradicional mundial debe estar muy preocupado. Indudablemente está preocupado. Fíjate, está pasando algo bastante paradójico. En algunas latitudes están preocupados, en otras latitudes están totalmente despreocupados. En latitudes como Estados Unidos, la sociedad, debido a sus grandes niveles de confort que tienen, no entienden la tecnología, no necesitan entenderla. Ellos tienen una estructura financiera muy robusta internamente que no les hace falta ponerse a pensar de cómo las criptomonedas pueden solventar situaciones reales. Pero en Venezuela, en Latinoamérica, en África, en lugares donde las finanzas sí son un problema más relevante, sí tenemos que buscar soluciones. Entonces hemos encontrado la solución en Venezuela. Hacemos un llamado a Latinoamérica para que participen activamente en el mundo de la criptomoneda. Zonacrip propone a todo el mundo, pero no solamente a los empresarios. Estamos hablando de las amas de casa, de los estudiantes. Toquen la tecnología y de esta forma, tocando la tecnología, van a conocer la liberación de la monarquía financiera que ha acabado con miles de iniciativas a nivel global. Muchas gracias, Juan, por esta reflexión. Un placer, muy interesante. Hay que abrir la mente. Muchas gracias, feliz Criptonoche. Regreso con ustedes a la mesa para compartir más información. Como siempre les planteamos a través de nuestra multiplataforma, información que sumamos a manera de síntesis, porque aquí hay muchos más detalles interesantes con respecto a la criptomoneda venezolana, el Petro, que nace oficialmente. Nace el Petro, vamos a tener un éxito total para el bienestar de Venezuela, lo ha dicho el presidente Maduro la víspera. El gobierno lanzaba este martes oficialmente esa criptomoneda, el Petro, respaldada por recursos petroleros, con el objetivo de abrir un nuevo mercado, una nueva era económica en la nación. El vicepresidente del país, Tarek El Aissami, dio inicio al proceso de preventa de la criptomoneda venezolana en horas de la madrugada. Ahí tenemos la información completa con los tweets respectivos a este hecho. Bien, así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia República Dominicana, un tema central, un tema de análisis se debatió. Los logros de la integración, ¿será que están en retroceso, estarán estancados o plantean nuevos desafíos? Son profundos asuntos que se discuten entre los más destacados intelectuales de nuestra región. En Santo Domingo tenemos sus conclusiones al volver en el Noticia. En Noticia República Dominicana, esta nación fue escenario de un necesario espacio de debate sobre la integración regional y el mundo. Los más destacados académicos y personalidades de esta región estuvieron presentes. Vamos a revisar los detalles de estos 3 días de jornada de debate y de reflexión. Este miércoles culminó en Santo Domingo el Seminario Internacional Realidades, Paradigmas y Desafíos de la Integración, con la participación de más de 20 académicos y personalidades del pensamiento y la cultura, locales y extranjeros. Durante 3 días, los expertos expusieron sus ideas y sugerencias acerca de los procesos de integración en América Latina y el Caribe y el impacto de la coyuntura mundial actual. El evento fue propicio para abordar el papel de las diásporas y la inclusión en los procesos de integración de las naciones, así como sus dimensiones científicas, tecnológicas, medioambientales, de defensa y de seguridad.
Entre las figuras presentes destaca el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, Vinicio Cerezo, y el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, los filósofos y pensadores Atilio Borón de Argentina y Frei Beto de Brasil. El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, reflexionó sobre los esfuerzos de algunos gobiernos de América Latina por preservar la estabilidad del continente. En este sentido, se refirió al proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, por el cual su país ha abogado. Es un aporte además a la integración y a la preservación y generación de bienes públicos regionales como son la paz, la seguridad y la estabilidad de todo el continente. En la sesión de trabajo, los conferencistas recordaron el legado social y político del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, como uno de los impulsores de la integración de los pueblos. Seminario que reúne gente de toda parte para debater el tema de la unidad entre integración mayor entre los pueblos y naciones de América Latina y Caribe, es un legado de Chávez. Gracias a su trabajo que efectivamente ha ayudado a crear ALBA, Telesur, UNASUR, Banco del Sur y tantas otras propuestas que salieron de su experiencia, de su lucha, de su cabeza y que nosotros tenemos que ahora tratar de concretizar mejor. Este encuentro se da en momentos decisivos para la integración de América Latina. Por eso, esta evaluación intelectual de alto nivel será insumo fundamental para asumir los retos del futuro inmediato. Y de eso profundizamos. Para ello nos acompaña Miguel Mejía, ministro para Políticas de Integración Regional de República Dominicana. Ministro, buenas noches. Buenas noches a toda la teleaudiencia de Telesur. Buenas noches a todos ustedes ahí en el canal. Muchas gracias. ¿Cuáles son las conclusiones después de 3 días de profundos debates sobre un asunto que plantea grandes desafíos para especialmente nuestra región, la integración latinoamericana? Realmente nosotros hemos convocado a la República Dominicana 20 pensadores de diferentes latitudes del mundo, desde Europa, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, para ver en qué momento está situada la integración y analizarla de diferentes ángulos. Y hemos llegado a la conclusión de que los países en vía de desarrollo, los países que tienen un espíritu soberano, necesitan necesariamente entrar en un proceso de integración, de concertación, aún dentro de la diversidad. Lo más importante es que en este evento se convocaron diferentes corrientes de pensamiento para analizar los procesos de integración y realmente hemos visto que cuando se establecen la vía de comunicación y se tiene un espíritu humanista, se antepone cualquier tipo de diferencia de carácter religiosa, étnica o ideológica, tratando de buscarle soluciones a los grandes problemas que afectan a la humanidad. 2 días de debate fueron suficientes para buscar un nivel de aproximación, de entendimiento y poner en el tapete la necesidad de la integración regional a todas las latitudes. Aquí no solamente analizamos la integración regional de Centroamérica, el Caribe o en el contexto latinoamericano, también pasamos balance a lo que significa la Unión Europea como proceso de integración. Evidentemente vimos que tanto la Unión Europea como en el contexto latinoamericano, la integración se ve seriamente afectada por sectores que realmente no le interesan que los países se unifiquen y que puedan desarrollar un proceso de unidad tendente a buscar soluciones a los problemas que son comunes. En ese sentido, yo creo que fue fructífero porque se desarrolló un ambiente de respeto, de calidad del debate y más que eso, nosotros logramos integrar a la academia en la República Dominicana, donde habían maestrantes de diferentes maestrías que se estaban haciendo en las universidades y hasta sectores de la escuela secundaria que se mantuvieron alrededor de 200 participantes en los 2 días, oyendo y participando activamente en este proceso de debate con relación al tema de la integración. Esto es realmente muy importante porque, como bien le preguntaba al inicio de nuestra conversación, ministro, es un asunto de necesario debate. Y la pregunta allí específica es ¿qué hacer para sobrepasar a quienes intentan bloquear todo lo que se ha hecho en los últimos 10 años, en particular en términos de integración? ALBA, CELAC, Petrocaribe, la UNASUR.
Bueno, el gobierno de la República Dominicana cree en la integración y no por casualidad nuestro presidente Danilo Medina ha creado un ministerio para política de integración regional. En todos los escenarios donde participamos, los bloques de integración, defendemos la necesidad de que se fortalezca la integración aún dentro de la diversidad. Debo decirle a ustedes que hubo un reconocimiento de todos los participantes en el aporte que hizo el presidente Hugo Chávez al proceso de integración. Se estuvo reconociendo, se estuvo remembrando cómo el presidente Chávez, aún con su enfermedad, hasta el último momento de su vida estuvo luchando por la integración, y desde ahí, de ese gran esfuerzo que él realizó, se reconoce el surgimiento de la CELAC. En ese sentido hubo un reconocimiento a ese esfuerzo del presidente Hugo Chávez, y se estuvo matizando de que la CELAC no era un bloque de integración ideológica, era un bloque dentro de la unidad amplia, diversa y plural, que incluso el primer presidente de la CELAC, el presidente Piñera de Chile, no respondía a una corriente de pensamiento ideológico de izquierda, nada que se parezca. Entonces, se hace hoy más necesario que se puedan fortalecer los bloques de integración regional. En la República Dominicana, un país que vive paz en el mundo y que fomenta la paz en el mundo, tiene un presidente que, mientras la comunidad internacional se estaba dividiendo en dos bloques, en lo que estaban de acuerdo con apoyar la oposición de Venezuela y otros los que estaban de acuerdo en apoyar al gobierno de Nicolás Maduro, el presidente de la República Dominicana, en todos los escenarios de la comunidad internacional, defendió que en el tema de Venezuela había que buscar una solución mediante el diálogo, mediante la concertación, mediante el esfuerzo diplomático y no mediante medidas de fuerza, y sobre todo dentro de un marco estrictamente soberano. Y en base a ese principio, nosotros los dominicanos, que fuimos escenario del diálogo entre las partes del conflicto en la República Bolivariana de Venezuela, hemos reiterado que estamos en disposición de seguir prestando nuestro territorio y nuestro presidente seguir siendo árbitro, si las partes así lo consideran, para buscar una solución mediante el diálogo, mediante la concertación. Y en ese sentido, la República Dominicana sigue apostando también a la unidad latinoamericana, a la unidad caribeña, para buscar soluciones a los grandes problemas que nos aquejan. Y fue en ese espíritu que el gobierno dominicano convocó 20 intelectuales de diferentes latitudes, de diferentes corrientes de pensamiento, para analizar fríamente aquí el contexto en que se encuentra la integración, no solamente de Latinoamérica o del Caribe o Centroamérica, sino en sentido general, porque también hicimos un análisis bastante profundo con especialistas europeos de la situación por la que atraviesa la Unión Europea en materia de integración en este momento. Esos son los escenarios que se plantean, esas profundas reflexiones para buscar las mejores salidas en un momento complejo para el continente y para el mundo. Ministro, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches a ustedes. Muy buenas noches. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Recuerden que cerramos nuestra pantalla tradicional y nos quedamos en redes sociales, @Noticia TLSur, @Tatiana Telesur. Hasta mañana. Sigan con nosotros.